Hola a todos, hago este pequeño video para decirles que esta es la segunda parte, como pudieron ver en el título, del video del martes. Al ser un video tan extenso no quise hacerlo en uno solo de momento, así que preferí separarlo en estas dos secciones. Como saben, a las series les cuesta un poco más, así que si pueden regalarme un like y un comentario, me ayudaría muchísimo. También quería decirles que en el video pasado me equivoqué y dije que haría directo en este canal el 27 de diciembre. Y no, será el 28 de diciembre, que cae un domingo, a las 3 de la tarde. Para quien quiera acompañarme, pues lo estaré esperando. También quiero decirles que estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores. Faltan menos de 200 personas. Así que si eres una persona nueva o eres alguien que ve mis videos y no se ha suscrito, te invito a que lo hagas para que lleguemos más rápido a esta meta. Y por último, decirles que estaré hoy a las 7:30 haciendo directo en Twitch, así que podrán encontrar en un comentario fijado el link que los llevará directo por si gustan acompañarme. Siendo todo eso, les agradezco su atención, espero que les guste el video y nos vemos pronto. La cuarta noche. La estación se sentía mal de una forma que no podía explicar. Las luces fluorescentes zumbaban a una frecuencia que me hacían doler los dientes. El café sabía a cobre. Cuando entré para mi turno, Morrison levantó la vista de su escritorio, sonrió y volvió a su papeleo sin decir una palabra. No era algo inusual, excepto porque Morrison siempre preguntaba por el clima. Siempre. Durante 3 años, en cada bendito turno. ¿Cómo se ve el panorama allá afuera, Harper? Ese día, nada. Dale estaba en su escritorio, tecleando con una precisión mecánica. Su postura era demasiado rígida, sus movimientos demasiado medidos. Intenté hablar con él cuando llegué. Le pregunté si quería ir a almorzar más tarde. Me miró con unos ojos que no terminaban de enfocar y dijo: «No te conozco». Luego volvió a teclear. El dolor de cabeza ya era algo constante. Una presión espesa y palpitante detrás de mis ojos que me nublaba los bordes de la visión. Cuando parpadeaba, a veces veía imágenes residuales de cosas que no estaban ahí. Una figura alta parada en la esquina, una mano buscando mi hombro, la forma del rostro de alguien presionado contra la ventana, observando. Llevaba 20 minutos mirando el mismo informe de incidente. Las palabras simplemente se resbalaban de la página. A las 14:37 sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero el código de área era local. Estuve a punto de no contestar. Me temblaba la mano cuando atendí. ¿Harper? La voz estaba cargada de miedo. Era Thomas. Necesito hablar contigo. No en la estación. ¿Puedes verme? Thomas, ¿qué pasa? Por teléfono no. El viejo campamento de pesca, al norte del pueblo. El que está cerca de Otter Creek. ¿Lo conoces? Lo conocía. Llevaba años abandonado. Apenas había unas chozas pudriéndose sobre el hielo. Estaré ahí en 30 minutos. Ven solo. Me están siguiendo. La línea se cortó. Agarré mi abrigo y las llaves. La tía estaba en el escritorio de despachos cuando pasé. Sus dedos se movían sobre el teclado con esa misma fluidez antinatural. Levantó la vista mientras yo caminaba, con una sonrisa demasiado amplia que mostraba demasiados dientes. ¿Vas a algún lado, querido? No, patrulla de rutina. ¿A mitad de tu turno? Inclinó la cabeza, solo un poco.
El mismo ángulo que había usado el caminante. Deberías descansar, Benjamin. Te ves muy cansado. Estoy bien. ¿Ah, sí? Se puso de pie y rodeó el escritorio hacia mí. Retrocedí hacia la puerta. Has estado pasando por un momento muy difícil últimamente. Los dolores de cabeza, la confusión. Sara me dijo que has estado viendo cosas. Se me heló la sangre. ¿Hablaste con Sara? Por supuesto. Todos estamos muy preocupados por ti. Extendió la mano y sus dedos se sintieron fríos, incluso a través de mi manga. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre, antes de que algo suceda. Me solté y empujé la puerta para salir al frío brutal. Detrás de mí, escuché su risa. El viaje a Otter Creek me tomó 45 minutos. El paisaje era plano y sin forma, una extensión interminable de blanco interrumpida solo por algún árbol atrofiado de vez en cuando. El cielo pesaba como una tapa. No dejaba de revisar el espejo retrovisor, pero el camino detrás de mí estaba vacío. El campamento de pesca apareció como una herida en la nieve. 3 chozas de paredes grises y esqueléticas que se inclinaban ante el viento. La camioneta de Thomas estaba estacionada de lado, con la puerta del conductor todavía abierta. Apagué el motor y bajé al frío ensordecedor. ¿Thomas? El viento se tragó mi voz. Me acerqué a la choza más cercana con la mano en mi arma reglamentaria. La puerta colgaba de una sola bisagra, rechinando con cada ráfaga. Adentro, el suelo estaba cubierto por montones de nieve. Una silla volcada, un calentador de queroseno oxidado. ¡Thomas! Llamé de nuevo. ¡Aquí! Giré de golpe. Él estaba parado detrás de mí, a unos 5 metros. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y rodeados de rojo. Parecía que no había dormido en días. ¿Estás bien? Él sacudió la cabeza. Me ha estado siguiendo por 3 días. Alto, delgado, como una sombra de pie. Lo veo en mi espejo retrovisor, en el borde de mi propiedad. A veces lo escucho caminar por mi techo de noche. Tomás, ¿qué? Necesito que me digas la verdad. Es por Nika. Su rostro se quedó en blanco. ¿Quién? Nika, tu hija, 8 años. La encontré hace 4 noches. Le salvé la vida. Yo no tengo una hija. Las palabras fueron secas, automáticas. Tengo un hijo, Tobías. Tiene 6. No, tú viniste a la estación. Me trajiste pescado. Dijiste... Nunca he estado en la estación. No sé de qué estás hablando. Dio un paso atrás. Tomás, por favor. Saqué mi teléfono y busqué entre las fotos. Tenía que tener algo, alguna prueba. Pero cuando llegué a la noche del rescate, no había nada. Solo un hueco en la línea de tiempo. Fotos de las 2:45 y luego nada hasta las 4:23. ¡Me llamaste! Hace 20 minutos dijiste que te estaban siguiendo. Te llamé porque esto está empeorando. Su voz bajó hasta ser un susurro. La sombra se está acercando. Anoche se paró en la ventana de mi habitación. Podía ver su silueta contra el vidrio. Y Benjamin me miró con un terror absoluto.
Llevaba tu abrigo. De repente el frío se sintió más helado. ¿De qué estás hablando? Tu abrigo de zar podía ver el parche. Tu nombre, Harper B. Pero las letras estaban al revés. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que trajiste contigo? Salvé a una niña, a tu hija. ¡Yo no tengo una hija! El grito salió de él mientras buscaba a ciegas la manija de su auto, con los ojos desorbitados por el puro pavor. ¡Nunca he tenido una hija! ¡Aléjate de mí! Me apartó la mano. Se subió al auto y cerró la puerta. El motor arrancó. Se fue por el camino. Las luces traseras se hicieron pequeñas en la oscuridad y luego desaparecieron. Di un paso adelante, con una súplica en los labios, pero una mano cayó sobre mi hombro, con un agarre firme y definitivo. Me di vuelta. Dale estaba parado allí, sonriendo. Esa misma sonrisa cálida y vacía que había visto en mi familia, en Morrison, en todos. «Hola, Ben». Su voz era demasiado fuerte, demasiado alegre. «¿Qué haces por aquí tan lejos?» «¿Dale? ¿Cómo? ¿Cuándo?» Estaba revisando las redes. Pesqué unos buenos ejemplares por aquí hoy. Señaló hacia la tercera choza. ¿Quieres ver? Su sombra estaba mal. El sol estaba abajo, proyectando sombras largas sobre la nieve. La mía se estiraba a mi lado, una silueta humana normal, pero la de Dale era demasiado alta, demasiado delgada, estirándose hacia la choza con una forma que no coincidía con su cuerpo. «Dale, creo que deberías dar un paso atrás». ¿Por qué? Solo estoy aquí para ayudar. Tú no pescas, Dale. Eres vegetariano. Me lo has dicho 1000 veces. La sonrisa no flaqueó. Claro que pesco. He pescado aquí durante años. No lo has hecho. Por un momento, nada se movió. El viento murió. Incluso el crujido de la choza se silenció. Dale se quedó perfectamente quieto, con esa sonrisa congelada en su rostro, como una fotografía. Entonces inclinó la cabeza, lenta, mecánicamente. El mismo ángulo que había usado el caminante. «Deberías irte a casa, Benjamin», dijo. La voz seguía siendo la de Dale, pero por debajo se escuchaba algo más. Algo que sonaba como el viento a través de edificios vacíos. «Tu familia te extraña». «Esa no es mi familia». ¿No lo es? La cabeza se inclinó aún más, superando cualquier rango de movimiento natural. «Sara está haciendo la cena. Los niños están haciendo la tarea. Todo está exactamente como debería estar. Tú eres el que está mal. Tú eres el que no encaja». Detrás de él, la sombra se alargó. Se estiró. La luz del sol parecía doblarse a su alrededor, creando un vacío con forma de persona. Busqué mi arma reglamentaria, pero me temblaban tanto las manos que no pude desenfundarla. «Dale, si todavía estás ahí dentro...» «Estoy bien. Mejor que bien. Ya no tengo ese dolor de cabeza. No tengo esas pesadillas. No tengo miedo». La sonrisa se ensanchó. «Tú también podrías estar así, Benjamin. Sin más dolor, sin más miedo. Solo paz». «Eso no es paz. Eso no es nada».
La cosa que llevaba la cara de Dale dio un paso más. Bajo la luz directa del sol, finalmente pude ver lo que Thomas había visto. La piel no se sentía correcta. Era demasiado lisa, demasiado uniforme, como si alguien hubiera pintado sobre una superficie que nunca estuvo destinada a sostener pintura. Y debajo, donde la sombra tocaba la nieve, no había textura, no había profundidad, solo un negro absoluto y plano. Arranqué la linterna de mi cinturón y apunté directamente al rostro de Dale. Por una fracción de segundo, la luz pasó a través de él. Pude ver la choza de atrás, la madera gris visible a través de su pecho, como si estuviera hecho de humo. Luego volvió a solidificarse, pero la sonrisa había desaparecido. Su rostro se había quedado flácido. Sus rasgos se asentaron en algo liso y sin forma. La boca era demasiado ancha. Los ojos estaban demasiado separados. «¿Miraste?», dijo con una voz que ya no era la de Dale. Regla 2. No se supone que debas mirar. «Son las 2 de la tarde», dije retrocediendo hacia mi camioneta. «Las reglas solo aplican después de las 3 de la mañana». La cosa que no era Dale se echó a reír. Fue un sonido parecido al del hielo rompiéndose en un lago congelado. Las reglas cambiaron, Benjamin. Cuando aceptaste la deuda, las cambiaste. Ahora podemos venir en cualquier momento, a cualquier lugar, mientras el libro de cuentas necesite equilibrarse. Detrás de él, más figuras empezaron a salir de las chozas, altas, imposiblemente delgadas. Sus formas recortaban siluetas afiladas contra la extensión blanca. Pero estos no eran sombras, eran personas. El hombre de la tercera choza, una mujer con parca, un anciano con un bastón. Todos ellos sonreían con esa misma expresión vacía. Todos ellos se movían con esa misma gracia fluida y antinatural. «Dale», intenté una vez más. «Dale, sé que estás ahí. Me enseñaste la foto. ¿Te acuerdas de Nika? ¿Te acuerdas de las reglas?» Por un solo momento, algo brilló detrás de esos ojos demasiado separados. Un espasmo de reconocimiento. Miedo. «Miré», susurró Dale, y de pronto su voz volvió a ser la suya. «Dios mío, miré directamente. Llevaba el collar de mi madre, aquel con el que la enterré. Lo vi y miré, y ahora...» Sus ojos regresaron de golpe a esa placidez vacía. El destello se había ido. Dale se distrae a veces, dijo la cosa con esa voz de varias capas, tan equivocada. Estará bien, estará mejor, estará equilibrado. Dale se dio la vuelta. Sus movimientos de pronto se volvieron bruscos y mecánicos. Caminó de regreso hacia las chozas con una postura rígida y erguida, sin mirar atrás. Corrí hacia mi camioneta. Los caminantes no me siguieron, solo se quedaron allí. Una fila de figuras contra lo blanco, observando mientras yo forcejeaba con las llaves, mientras aceleraba el motor y mientras salía patinando del campamento. En mi espejo retrovisor, vi a Dale subir a su camioneta. Se quedó perfectamente quieto, con las manos al volante en la posición de las 10 y las 2, mirando siempre al frente.
Luego se alejó en la dirección opuesta. Regresé al pueblo a las 16:30. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo con tonos de un púrpura golpeado. No fui a la estación. En su lugar, fui a la biblioteca. Margaret estaba en el mostrador principal, sellando libros con una precisión metronómica. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa misma sonrisa demasiado amplia. «Benjamin, qué gusto verte». «Hola, Margaret. Necesito ver los viejos registros del zar otra vez. Los de 1956. «Por supuesto, querido». Se puso de pie con una fluidez imposible. «Por aquí». Me llevó al sótano. Las escaleras crujían bajo nuestros pies. Las luces parpadeaban. «¿Sabes? He estado pensando en nuestra última charla, sobre la tía». «¿Qué pasa con ella?» «Preguntaste cuántos años tenía». Margaret se detuvo al pie de las escaleras, volteando para encararme. En la penumbra, pude ver que su sombra era demasiado larga, estirándose escaleras arriba en una forma que no coincidía con su cuerpo. «Eso fue muy grosero, Benjamin. No deberías preguntarle su edad a los mayores». «Margaret, ¿cuándo empezaste a trabajar aquí?» He estado aquí por años». «¿Cuántos años?» «¿Acaso importa?» Pasé de largo junto a ella hacia los archivos. Las cajas estaban donde las había dejado hace 4 días, pero cuando las abrí, las fotos eran diferentes. La foto grupal de 1956, aquella con la tía en la fila de atrás, ya no estaba. Solo un hueco donde debería haber estado ella, con las personas a cada lado paradas un poco lejos entre sí. La ceremonia de dedicación de 1968, sin la tía. La reunión de defensa civil de la guerra, sin la tía. Revisé cada caja, cada archivo, cada fotografía. Ella había sido borrada, eliminada del registro como si nunca hubiera existido, excepto por una foto. Al fondo de la última caja, metida en un sobre sin marcar, había una sola fotografía en blanco y negro. Era vieja, el papel estaba amarillento y quebradizo. La fecha en la parte de atrás decía 3 de febrero de 1898. Ella se veía exactamente igual, el mismo cabello gris, la misma sonrisa. La descripción al dorso estaba en ruso, pero alguien la había traducido. La bruja Agna recibe su marca. Que Dios tenga piedad de su alma. Escuché pasos en la escalera. Me metí la foto en el bolsillo y me di la vuelta. Margaret estaba de pie en el umbral, recortada por las luces de la escalera. Su silueta era demasiado alta, demasiado delgada. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. No respondí. Pasé a su lado y corrí escaleras arriba. Detrás de mí la escuché reír, igual que Agna. «¡Quedan pocos turnos, Benjamin! El libro de cuentas ya está casi equilibrado», me gritó. Salí disparado al aire frío de la tarde y corrí hacia mi camioneta. Las calles estaban vacías. Las ventanas de las casas brillaban con una luz cálida, con familias reunidas para la cena. Todo se veía normal, perfecto y a la vez totalmente mal. Mi radio crujió al encenderse. «Unidad 7, aquí despacho». Era la voz de la tía, calmada, profesional.
Tenemos una solicitud de verificación de bienestar en el 342 de la calle Maple. Requerimos su respuesta. Calle Maple 342. Mi casa. Negativo. Estoy fuera de servicio. Benjamin. Su voz bajó de tono, volviéndose íntima, amenazante. Tu familia te está esperando. Sara preparó asado de olla, tu favorito. ¿Acaso no quieres volver a casa? Miré por el espejo retrovisor. Ella estaba sentada en el asiento trasero. No era un reflejo, no era una sombra. Era la tía en persona, de carne y hueso, increíblemente presente. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y esa sonrisa paciente en el rostro. No puedes huir de esto. La deuda no desaparece solo porque tengas miedo. Te sigue, espera, y cuando el libro de cuentas finalmente se equilibre, agradecerás la paz. Abrí la puerta de golpe y caí sobre la nieve. Cuando volví a mirar, la camioneta estaba vacía, pero aún podía escuchar su voz, arrastrada por el viento. Faltan pocos turnos, Benjamin, y entonces lo entenderás. Dejarás de pelear, entonces habrás rendido cuentas. La quinta noche comenzó el descenso, aunque en ese momento no lo reconocí como tal. Pensé que estaba investigando, pensé que estaba resolviendo el problema. Lo que en realidad estaba haciendo era disolverme. Dale llegó a su turno a las 18 y cuando me vio en mi escritorio, sonrió con unos dientes que eran demasiado blancos. ¿Día difícil, compañero?, preguntó, y las palabras eran las correctas. El tono era el adecuado, pero la cadencia era la mía. Era el ritmo exacto que yo utilizaba cuando intentaba consolar a alguien que acababa de pasar por una mala llamada. Estoy bien. Siempre dices eso. Se rió, con mi risa. Esa que uso cuando quiero desviar la atención. Incluso cuando no lo estás. Incluso cuando estás ahí sentado pensando en cómo todo se está desmoronando y no puedes decírselo a nadie porque pensarán que estás loco. Lo miré fijamente. Nunca dije eso en voz alta. ¿Seguro? Inclinó la cabeza. El ángulo era perfecto. Era el ángulo que yo usaba al evaluar el estado mental de alguien. Tal vez lo hiciste y simplemente no lo recuerdas. Has estado teniendo esas lagunas mentales, ¿no es así? El dolor de cabeza pulsó detrás de mis ojos, un pico agudo de presión. ¿Qué lagunas? Dale sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y lo giró hacia mí. Eran imágenes de seguridad, blanco y negro. Marca de tiempo, 3:07. Hace 2 noches. Yo estaba de pie en el pasillo, afuera de la sala de operaciones. Tenía los ojos cerrados. Mis labios se movían, formando palabras que no podía escuchar a través del video silencioso. Mis manos estaban a los costados, con los dedos moviéndose en secuencia. Estaba contando. Te quedaste ahí durante 4 minutos, dijo Dale suavemente. Luego volviste a tu escritorio y seguiste trabajando como si nada hubiera pasado. Morrison te preguntó si estabas bien. Dijiste que solo habías estado revisando el termostato. No recuerdo eso. Lo sé. Guardó el teléfono. Su sonrisa era gentil, preocupada, perfectamente calibrada con mis propias expresiones de empatía.
Está bien, Ben. Todos tenemos lagunas ahora. Es más fácil una vez que dejas de luchar contra ello. Morrison apareció en el umbral, con su taza de café en la mano y esa misma sonrisa demasiado amplia. ¿Todo bien por aquí? Ben está pasando por un momento difícil. Todos estamos preocupados por él. La voz de Morrison era cálida, paternal, usando la inflexión exacta que le había oído usar con oficiales novatos que estaban sufriendo. Tal vez debería tomarse un tiempo libre, antes de que algo suceda. Me puse de pie tan rápido que mi silla golpeó la pared. Voy a salir a patrullar. ¿De noche? Morrison enarcó las cejas. Eso no es seguro, Ben. Ya conoces las reglas. Son las 20. Tengo 7 horas antes de que las reglas importen. Agarré mi abrigo y salí. Ninguno de los dos intentó detenerme. Simplemente me vieron marchar con esas sonrisas pacientes y cómplices. Afuera, el frío golpeó como un puño. 42 grados bajo cero. El tipo de frío que hace que te duelan los pulmones, que convierta tu aliento en cristales de hielo antes de que salgan de tu boca. Subí a mi camioneta y comencé a conducir sin un destino en mente, solo con la necesidad de moverme, de alejarme de esas sonrisas. Fue entonces cuando noté a la recepcionista nocturna a través de la ventana de la estación. Mary, de 60 y tantos años, que siempre tarareaba himnos mientras archivaba papeles, estaba completamente inmóvil frente a su escritorio, con la cabeza inclinada en ese ángulo familiar, mirándome directamente con las pupilas tan dilatadas que sus ojos se veían negros. Conduje. El dolor de cabeza había evolucionado más allá del dolor hacia algo más. Presión. Densidad. Era como si mi cráneo se estuviera llenando de escarcha, con cristales de hielo formándose en los espacios entre mis pensamientos. A veces, al parpadear, veía imágenes residuales. Una figura alta en mi visión periférica. Una mano buscando mi hombro. La forma del rostro de alguien presionado contra la ventana del pasajero, con el aliento empañando el vidrio desde el interior. Me detuve en un tramo vacío de la carretera y revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Sara, 2 mensajes de voz que no me atrevía a escuchar, un mensaje de texto de Thomas. Necesito hablar. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto entero. Luego abrí mis fotos y retrocedí hasta la noche del rescate. El hueco seguía allí. Fotos de las 2:45, mostrando mi equipo extendido en el suelo de la estación. Luego, nada, hasta las 4:23, donde se me veía archivando papeles con lo que parecía lodo en mis botas. No era lodo, era sangre congelada. Conduje hasta la casa de Thomas. Me quedé sentado en la entrada durante 10 minutos con el motor encendido y la calefacción al máximo, tratando de calmar mi respiración. Su camioneta estaba allí. Había luces encendidas en la cocina, a través de la ventana. Podía verlo sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Llamé a la puerta. Él abrió y me miró con ojos que habían olvidado cómo dormir. «Muéstrame una foto de tu hija». Él solo se me quedó mirando. «Nika, tu hija, la que salvé. Muéstrame una foto». Thomas metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó entre sus fotos. Giró la pantalla hacia mí. Era un niño, de unos 6 años, cabello oscuro,
sonrisa brillante, sosteniendo un pez casi tan grande como él. Tobías, mi hijo único, dijo Thomas en voz baja. No, tienes una hija, Nika, 8 años. Se llevó el trineo de perros para revisar las redes. La encontré en un montículo de escarcha a las 3:09 y la traje de vuelta. Sé lo que hiciste. Sé que trajiste a alguien. Pero ven, nunca he tenido una hija. He revisado mis certificados de nacimiento, mis registros de impuestos, los archivos médicos de mi esposa. Solo tuvimos a Tobías. Él tiene 6 años. Pero recuerdo haberte agradecido por salvar a Nika. Recuerdo haberte llevado el salmón. Recuerdo su rostro. Me agarró del brazo, clavando sus dedos con fuerza. Recuerdo cosas que nunca pasaron. Y cuanto más intento aferrarme a esos recuerdos, más se me escapan y son reemplazados por cosas que se sienten mal, pero que todos los demás dicen que son correctas. ¿A qué te refieres? El cumpleaños de Tobías. Mi esposa y yo lo celebramos hace 2 semanas. Cumplió 6. Pero cuando miro las fotos, lleva ropa que le queda demasiado pequeña. Y en el fondo hay una sombra, alta, delgada, con algo que se parece a tu abrigo de zar. Puedo ver el parche con tu nombre, pero las letras están al revés. La escarcha detrás de mis ojos se expandió. ¿Qué fue lo que traje? No lo sé. Los ojos de Thomas estaban húmedos. Pero ahora lleva tu cara. Hace 3 noches, Tobías se despertó gritando. Dijo que había visto un hombre en su habitación que se parecía al oficial Harper, pero que su sonrisa estaba mal. Revisé y no encontré nada, pero cuando encendí las luces, había huellas de botas en la escarcha de su ventana. Por dentro, ven, como si algo hubiera estado parado en su habitación, respirando contra el vidrio. Me alejé de su puerta. Lo siento. No lo lamentes. Su voz me siguió hasta mi camioneta. Solo arréglalo. Lo que sea que hiciste, el trato que sea que hayas hecho, arréglalo antes de que se lleve a todos. Regresé a la estación. Estacioné. No pude obligarme a entrar. El edificio se veía mal. Las ventanas brillaban, pero la luz era demasiado estable, demasiado perfecta. Sin parpadeos, sin sombras, solo una iluminación plana y uniforme que me hacía doler los ojos. Pude ver a Dale a través de la ventana de la sala de operaciones. Estaba tecleando en su computadora con esa misma precisión mecánica. Su postura era demasiado recta, sus movimientos demasiado medidos. Cada 30 segundos se detenía, inclinaba la cabeza y luego retomaba la escritura, como un metrónomo, como un mecanismo de relojería. No podía entrar ahí, todavía no. En su lugar, conduje hasta la biblioteca. Margaret estaba en su escritorio, a pesar de que era casi medianoche. Levantó la vista cuando entré y su sonrisa fue inmediata, amplia y errónea. «Benjamin, ¿trabajando hasta tarde?» «Necesito ver los archivos de nuevo, los registros antiguos, todo lo que tengas de antes de 1960. «Por supuesto». Se puso de pie con esa gracia fluida propia de alguien de décadas más joven. «Por aquí». Me llevó al sótano. El aire se volvía más frío con cada paso.
Mi aliento formaba vaho en la penumbra. El sótano olía a papel viejo y a algo más, algo orgánico y en descomposición. «Aquí tienes». Margaret señaló los estantes. «Tómate tu tiempo. Estaré arriba por si necesitas algo». Me dejó solo con las cajas. Comencé a sacar archivos, informes de incidentes de los años 50, registros de búsqueda y rescate, boletines comunitarios, todos los documentos que ya había revisado antes, tratando de rastrear la presencia de Agna a través de las décadas. Pero ahora las fotos eran distintas. En la foto grupal de 1956, la tía estaba de vuelta, parada en la segunda fila esta vez, claramente visible. El mismo cabello gris, la misma sonrisa. En la ceremonia de 1968, ahí estaba ella, en primera fila, estrechando la mano del alcalde. En la reunión de defensa civil de la guerra, estaba en el podio, hablando ante la multitud reunida. No la habían borrado, la habían reescrito. Se había vuelto más visible, más presente, como si la realidad se estuviera ajustando retroactivamente para acomodar su existencia. Seguí escarbando, yendo más atrás. 1947. Una foto de voluntarios despejando la nieve de la vieja pista de aterrizaje. La tía al fondo, sosteniendo una pala. 1948. Una toma borrosa de una reunión del pueblo. La tía sentada en la tercera fila. 1949. Un retrato formal, de esos tomados con cámaras antiguas que requerían largas exposiciones. Todos los demás estaban ligeramente borrosos por pequeños movimientos, pero la tía estaba perfectamente quieta, perfectamente nítida, de pie al borde del encuadre con la mano sobre el hombro de una niña pequeña. La niña tendría unos 8 años. Di vuelta a la foto. Escrito con tinta descolorida, decía: «Voluntarios de rescate con la niña Kochinsky, encontrada viva tras 3 días. Un milagro». La niña se veía exactamente como Nika. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la fotografía. Continué, sacando cajas en las que no me había fijado antes, archivos que parecían aparecer mientras buscaba. Y en cada década, en cada generación, había una foto. Una niña pequeña, perdida y encontrada. Y en cada foto, en algún lugar del encuadre, estaba la tía. 1909. Una niña hallada en un montículo de nieve. 1910. Una niña que se alejó durante una tormenta. 1911. Una hija que se creía ahogada bajo el hielo. Todas tenían los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria. Todas estaban vivas porque alguien las había encontrado. Alguien se había adentrado en la oscuridad y las había traído de vuelta. Y en cada caso, al mes del rescate, alguien más había desaparecido. Un adulto, un voluntario, un héroe. El libro de cuentas siempre se equilibraba. Estaba a punto de cerrar la última caja cuando lo encontré. No era una foto, era un libro, con cubierta de cuero y un broche de marfil de morsa, el tipo de encuadernación que precedía a la imprenta moderna. Lo abrí con dedos temblorosos y las páginas crujieron por la antigüedad. La caligrafía era una mezcla de cirílico
con silábico Iñupiaq. Los trazos fluían juntos como agua mezclándose con aceite. Pero pude leer la primera entrada. Quizás porque lo necesitaba. Quizás porque el libro quería que lo hiciera. Agna, hija de la tormenta, 1721. Guardiana del equilibrio. Que ninguna deuda quede sin pagar. Que ningún hombre abandone el libro de cuentas excepto a cambio de otro. Su nombre estaba escrito con tinta marrón rojiza. Tinta de sangre. Cada página que seguía estaba llena de nombres. Cientos. Miles. Cada uno cuidadosamente inscrito. Cada uno tachado con una sola línea decisiva. Y junto a cada nombre tachado, otro nombre escrito con tinta fresca. Hojeé décadas, siglos. La letra nunca cambiaba. El mismo trazo cuidadoso, la misma mano firme. Al final de todo, en la página más reciente, encontré mi propio nombre. Harper Benjamin, oficial de SAR, deuda asumida 3 y 7, sexta noche, saldo pendiente, séptima noche. Debajo de mi nombre esperaba una línea en blanco. Me quedé allí sentado en el sótano frío, sosteniendo el libro, entendiendo finalmente de qué se trataba todo esto. No era solo un registro, era un contrato, una factura de venta, la manifestación física del trato que Agna había hecho 3 siglos atrás. El libro de cuentas seguía abierto en mi página cuando escuché pasos en la escalera. Margaret bajó lentamente. Cada paso era deliberado. Cuando llegó al fondo, miró el libro en mis manos y su sonrisa no flaqueó. «Lo encontraste», dijo. Su voz ahora tenía capas, múltiples tonos trenzados entre sí. «Eso es bueno. Es mejor cuando lo comprenden». «¿Desde hace cuánto eres uno de ellos?» 37 años, lo dijo con sencillez, como si me dijera su aniversario. Yo era maestra de escuela. Hubo un niño pequeño, perdido en una tormenta blanca. Lo encontré y lo llevé a casa. Todos me llamaron heroína. Inclinó la cabeza. 3 días después, miré a un caminante. Lo miré de verdad y entonces lo entendí. No es tan malo, Benjamin. Dejas de sentir frío. Dejas de sentir miedo. Simplemente continúas. Eso no es vida. No, pero tampoco es la muerte. Es un servicio. Es tener un propósito. El libro de cuentas necesita guardianes. El equilibrio debe mantenerse. Agna ya no puede hacerlo sola. Está muy cansada, Benjamin. 300 años es demasiado tiempo. Necesita ayuda. Me puse de pie, aferrado al libro. ¿Dónde está ella? Donde siempre está. Donde te ha estado esperando desde que aceptaste la deuda. Margaret señaló hacia las escaleras. En la estación, a las 3 y 7, estará en el escritorio de despachos con la pluma fuente. Todo lo que tienes que hacer es firmar en la línea debajo de tu nombre. Escribe el nombre de cualquier otra persona ahí, el que sea. Un turista que subestimó el frío, un borracho al que nadie extrañará, un anciano que ya esté listo para caminar hacia la blancura. Solo un nombre, Benjamin, y serás libre. ¿Y si no lo hago, qué pasará? Entonces a las 3 y 7
Los caminantes vendrán por ti y te volverás como nosotros, como Dale, como Morrison, como yo, equilibrado. Esbozó esa sonrisa paciente y vacía. ¡Para siempre! Pasé a su lado de un empujón y corrí escaleras arriba. Detrás de mí, escuché su grito y su voz resonó en todo el sótano. No puedes huir de una deuda, Benjamin. ¡Te sigue! ¡Siempre se cobra! Salí a la calle con el libro bajo el brazo. Mi camioneta estaba donde la dejé, con el motor encendido y la calefacción al máximo. Entré y revisé la hora. 2:23. 44 minutos. Conduje de regreso a la estación con el libro en el asiento del pasajero. Su presencia era un peso frío que parecía oprimirme las costillas. Las calles estaban desiertas, sin autos, sin gente. Solo la extensión plana de nieve y los edificios erguidos como monumentos a una vida ordinaria. Las luces de la estación estaban encendidas. Podía verlos a través de las ventanas. Dale en su escritorio. Morrison en la sala de descanso. La recepcionista nocturna en su puesto. Todos moviéndose con esa misma gracia fluida y medida. Todos esperando. Estacioné y me quedé allí, con el motor en marcha, observándolos. En el espejo retrovisor vi movimiento. Una figura se acercaba por detrás, alta y delgada, con su silueta recortándose nítidamente contra el cielo iluminado por la aurora. Caminaba con determinación, con reconocimiento, y sus botas no dejaban huella en la nieve. Miré el libro, lo abrí en mi página. Me quedé viendo la línea en blanco debajo de mi nombre. Todo lo que tenía que hacer era escribir, elegir a alguien, a quien fuera, transferir la deuda. Tenía mi pluma en el bolsillo. La saqué y le quité la tapa. La figura estaba más cerca. Podía verla en el espejo lateral. Llevaba mi abrigo de zar, con el parche de mi nombre visible, pero las letras estaban al revés, como en un reflejo. Su rostro era una mancha, como una fotografía que ha pasado demasiado tiempo en el agua, pero podía ver el contorno de mis propios rasgos intentando formarse en ese espacio vacío. Estaba aprendiendo a ser yo. Volví a mirar la línea en blanco, y entonces cerré el libro. Bajé de la camioneta y caminé hacia la estación con el libro bajo el brazo. El frío golpeó con fuerza, pero apenas lo sentí. El dolor de cabeza se había cristalizado en algo más allá del dolor, una presión sólida que volvía mi visión aguda y extraña. Las puertas se abrieron automáticamente. El calor del interior se sentía mal, demasiado seco, demasiado estático. Dale levantó la vista de su escritorio. Morrison apareció en el umbral de la sala de descanso. La recepcionista se levantó de su silla. Todos se giraron hacia mí en perfecta sincronía, inclinando la cabeza en ese ángulo familiar. Benjamin, nos alegra mucho que hayas vuelto. ¿Estás listo? Pasé junto a ellos sin responder, dirigiéndome a la sala de operaciones. La tía estaba esperando en el escritorio de despachos, tal como Margaret había dicho. El libro de cuentas yacía abierto ante ella, con mi página a la vista y la línea en blanco esperando. En su mano tenía una pluma fuente. El cuerpo de la pluma parecía hecho de hueso tallado,
amarillento por los años. Levantó la vista cuando entré y por un momento la vi como era en realidad. No era la anciana amable en la que todos creían. No era la presencia cálida que había trabajado en despachos durante generaciones. Vi el vacío, los siglos de tiempo prestado, la cicatriz en su mejilla que nunca había sanado, la escarcha en sus ojos que había reemplazado cualquier rastro de humanidad que alguna vez hubiera poseído. Benjamin. Su voz era suave, casi dulce. Trajiste el libro. Buen chico. Ya casi es la hora. ¿Estás listo para elegir? Puse el libro sobre el escritorio, entre nosotros dos. Lo abrí en mi página. Primero quiero entender algo. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo es que te convertiste en esto? Se quedó callada por un largo momento. Afuera, la aurora parpadeó, proyectando una luz verde a través de las ventanas. Me llamaron bruja. 1721. Yo era una sanadora. Conocía las plantas. Sabía qué raíces detenían la fiebre, qué musgo frenaba las hemorragias. Eso fue suficiente para que me tuvieran miedo. Cuando llegó la enfermedad, aquel invierno, y no pude detenerla, decidieron que yo era la causa. Se tocó la mejilla, recorriendo la vieja cicatriz. Me cortaron, me marcaron, me arrastraron al hielo y me dejaron allí para que me congelara. Pero no te congelaste. No. Sus ojos estaban distantes, mirando 300 años hacia el pasado. Estaba furiosa, muy furiosa. Quería vivir, quería que ellos sufrieran, así que me corté mis propios dedos, los 10, y se los di de comer a la oscuridad. Y la oscuridad respondió. Me dijo, ¿quieres vivir? Entonces lleva los libros. La tundra se lleva a la gente. Siempre lo ha hecho. Alguien tiene que mantener el equilibrio. Alguien tiene que asegurarse de que las deudas se paguen. Haz esto y nunca morirás. Así que te convertiste en un monstruo. Me convertí en una guardiana. Durante 300 años he mantenido el equilibrio. Cada vida salvada significa una vida adeudada. El libro de cuentas debe estar lleno. La oscuridad lo exige. Y sí, yo he tomado las decisiones. Yo he escrito los nombres. He visto cómo se marchaban hacia la blancura. Se inclinó hacia adelante. Pero también he salvado a miles, Benjamin. Miles de niños que vivieron porque yo me aseguré de que alguien más pagara su deuda. Eso tiene que valer de algo. No, no vale nada. Te convertiste en lo mismo que te lastimó. Le has hecho a otros exactamente lo que esos aldeanos te hicieron a ti. Durante 300 años. Su rostro se contrajo. No lo entiendes. No puedes entenderlo. La oscuridad no perdona deudas, no olvida. Si me detengo, si el libro queda incompleto, se lo llevará todo, a todos. El equilibrio colapsará. Entonces deja que colapse. ¿Sacrificarías a todo este pueblo? ¿A todos los que has conocido? ¿Por qué? ¿Por principios? No. Tomé el libro y lo sostuve entre los dos. Sacrificaría el sistema. Ese que has estado alimentando durante 3 siglos. Ese que solo existe porque tú sigues aceptándolo. Abrí el libro en la primera página. En su nombre
escrito con tinta de sangre, nunca tachado. El libro dice que la deuda puede ser pagada por la mano que la escribió. Tú escribiste tu nombre primero. Tú hiciste el trato. Has estado pagando con las vidas de otras personas durante 300 años. Pero la deuda original era tuya, Agna. Siempre ha sido tuya. Se quedó totalmente inmóvil. Afuera, la aurora se intensificó. Mantos de verde y violeta se arremolinaban sobre nosotros. Las luces de la estación parpadearon. La radio siseaba con estática. ¿Qué quieres decir? Digo que le pongamos fin. Ambos. Tu nombre vuelve al libro como la deuda. Mi nombre se queda como el guardián. Cerramos el libro juntos. No más transferencias. No más niños salvados a cambio de adultos sacrificados. Solo los dos nombres que empezaron esto. El tuyo y el mío. Morirías. Ya me estoy muriendo. Puedo sentirlo. La escarcha en mi cabeza. Las lagunas. Esa cosa que lleva mi cara. A las 3:07, o me convierto en un monstruo como tú, o me llevan los caminantes. Son las únicas opciones que quedan. Puse mi mano sobre el libro, con la palma plana sobre su nombre. A menos que cambiemos las reglas. La oscuridad no lo permitirá. Bueno, tendremos que averiguarlo. Me estiré sobre el escritorio y le quité la pluma fuente de la mano. Ella no se resistió. Por primera vez en 300 años, vi incertidumbre en sus ojos. Le quité la tapa a la pluma. Puse la punta contra la página, justo sobre su nombre. ¿Qué estás haciendo? Terminando tu historia, como debería haber terminado en 1721, con una elección, con voluntad propia, con un final que sea tuyo, no de ellos. Comencé a escribir, no un nombre debajo del mío, sino una línea sobre el suyo, tachando Agna, hija de la tormenta, 1721. Ella contuvo el aliento con fuerza. Las luces parpadearon violentamente. Las radios chillaron. Entonces ella me agarró la mano con sus dedos fríos y quebradizos, presionando mi palma contra la página junto a la suya. Si vas a terminar mi historia, hazlo bien. Diles que alguna vez fui humana. Diles que tuve miedo. Diles que quería ser encontrada, no perdonada. Afuera aparecieron los caminantes. Docenas, cientos de ellos, llenando el espacio alrededor de la estación. Siluetas altas, increíblemente delgadas y oscuras contra la luz de la aurora. Se presionaron contra las ventanas, con rostros formándose en ese vacío borroso. Todas las personas que habían mirado, todas las deudas que nunca se habían cancelado de verdad. Seguí escribiendo, con la tinta fluyendo por la página. Ya no era un tachón, era una transformación. Escribí su historia en los márgenes alrededor de su nombre. Cada año, cada elección, cada momento de miedo, rabia y soledad. Te veo, susurré. Te recuerdo. Eras Agna. Eras humana. Fuiste herida y sobreviviste de la única forma que supiste. Un sonido como de vidrios rompiéndose llenó la estación. El libro comenzó a brillar, con una luz pálida filtrándose entre las páginas. Los nombres escritos allí, todos esos siglos de transferencias, deudas y saldos, comenzaron a elevarse del papel. La tinta se arremolinaba en el aire como humo, como nieve,
como todas las historias a las que nunca se les había permitido terminar. Las radios hicieron clic. 3 y 7. Los caminantes se movieron como uno solo, no hacia mí, hacia ella. Fluyeron a través de las paredes como humo, como recuerdos, convergiendo en el escritorio de despachos. Manos de sombra se extendieron, docenas, cientos, todas las personas que ella había nombrado a lo largo de 3 siglos, todas las deudas que habían sido transferidas una y otra vez y que nunca se habían pagado realmente. Ella no gritó, no luchó, solo me miró con ojos que finalmente habían recordado cómo sentir miedo, cómo sentir alivio. Gracias por recordarme como humana. Y entonces los caminantes se la llevaron. No con violencia, con gentileza, como si ayudaran a una anciana a ponerse de pie, guiándola hacia una puerta que había estado esperando 300 años para abrirse. La luz del libro se intensificó hasta volverse dolorosa, blanca y absoluta. Sentí que la escarcha en mi cabeza se agrietaba, se hacía añicos. La presión se liberó de golpe, dejando atrás una claridad tan aguda que dolía. La estación se quedó completamente a oscuras. No sé cuánto tiempo me quedé sentado allí en esa oscuridad. Pudieron ser segundos, pudieron ser horas. El tiempo se sentía negociable, plástico, como si se estuviera reiniciando para dar cuenta de algo que había estado mal doblado durante demasiado tiempo. Cuando las luces volvieron a encenderse, el libro estaba en blanco. Cada página, cada nombre, 300 años de entradas desaparecidos. Solo vi tela vacía, amarillenta por la edad, esperando ser llenada con algo nuevo, algo que no requiriera sacrificio. La pluma fuente yacía sobre el escritorio, partida limpiamente por la mitad. Recogí los pedazos y me los metí en el bolsillo. Y entonces escuché ronquidos. Dale estaba dormido en su escritorio, con la cabeza apoyada en sus brazos, respirando de forma profunda y constante. Sueño real, sueño humano. Me acerqué y le sacudí el hombro suavemente. Se despertó sobresaltado y miró a su alrededor confundido. ¿Ben? ¿Qué hora es? ¿Por qué estoy aquí? Te quedaste trabajando toda la noche. Vamos, busquemos un café. En la sala de descanso, Morrison estaba desplomado en una silla, con la taza de café aún en la mano, totalmente ido. La recepcionista nocturna se había marchado. Su abrigo ya no estaba en el perchero. Probablemente se fue a casa hace horas y nadie se dio cuenta. Todo se sentía normal, mundano, real de una manera que no lo había sido en 7 días. Revisé las grabaciones de seguridad. Retrocedí hasta las 3 y 7. La marca de tiempo mostraba mi rutina de patrullaje habitual. Nada de quedar separado en los pasillos, nada de susurros, nada de lagunas mentales. Solo yo, llenando papeleo con aspecto cansado pero humano. Las lagunas habían desaparecido. Los falsos recuerdos habían desaparecido. La cosa que llevaba mi cara había desaparecido. Conduje a casa mientras salía el sol, pintando la tundra en tonos rosa y dorado. Las carreteras estaban vacías. El pueblo despertaba lentamente, con humo subiendo de las chimeneas
y la gente comenzando sus días ordinarios. Mi casa se veía igual que siempre. El auto de Sara en la entrada, la luz de la cocina encendida. Me senté en la camioneta por un largo momento, temiendo lo que encontraría adentro. Sara estaba preparando el desayuno. Los niños estaban a la mesa, peleando por el último waffle. Todos levantaron la vista cuando entré, y la expresión de Sara era cautelosa, herida pero real, genuinamente suya. ¿Volviste? Lo siento mucho. No puedo explicar dónde he estado ni qué he estado haciendo, pero ya terminó. ¿De verdad? ¿Estás de vuelta? ¿Realmente estás de vuelta? Ella me miró con atención. Crucé la cocina y la traje hacia un abrazo. Ella era cálida, ella misma. Estoy de vuelta, lo prometo. Mi hija me tiró de la manga. Papi, hueles a humo. Me daré una ducha. Luego desayunaremos, todos nosotros, juntos. Pasaron semanas antes de que las cosas se normalizaran por completo. Thomas volvió a traerme salmón, agradeciéndome por encontrar a su hija Nika cuando se perdió revisando las redes. Ella tenía 9 años ahora, dijo él, volviéndose demasiado valiente para su propio bien. Los detalles coincidían con mis recuerdos. La línea de tiempo tenía sentido. Nunca le pregunté si recordaba haber tenido un hijo llamado Tobías. Hay preguntas que es mejor dejar sin respuesta. La estación siguió con sus operaciones habituales: búsqueda y rescate, verificaciones de bienestar, el turista ocasional que subestima el frío. Pero la tasa de éxito mejoró. Menos personas desaparecían, menos deudas necesitaban equilibrarse. La cabaña de la tía quedó vacía. Según los registros del municipio, había estado abandonada desde 1978, lo cual ahora coincidía con lo que mostraban los archivos. Su nombre aparecía en algunos registros históricos, pero solo donde tenía sentido. Una voluntaria, una miembro de la comunidad, alguien que había ayudado cuando se necesitaba ayuda y luego siguió adelante. El libro de cuentas permaneció en blanco. Lo mantuve guardado bajo llave en el cajón de mi escritorio en la estación, revisándolo ocasionalmente para asegurarme de que no aparecieran nuevos nombres. Permaneció vacío, limpio, esperando. Las radios todavía hacían clic a las 3 y 7. Cada santa noche ese chasquido metálico y seco en los 5 canales. Revisé los registros. Se remontaba a tanto tiempo como existían nuestros archivos. No 11 años, no 100. Solo una característica del equipo, probablemente. Presión atmosférica, fenómenos electromagnéticos, la aurora haciendo cosas extrañas con las señales. Eso es lo que me decía a mí mismo. Pero a veces, en noches despejadas cuando estoy de patrulla, veo una figura a lo lejos, alta, delgada, oscura contra la nieve. No se mueve hacia mí, no amenaza, solo se queda allí, al límite de la visibilidad, en el lugar donde la tundra se une con el cielo. Y una vez, solo una vez, creí ver que levantaba una mano. Pudo haber sido un saludo, pudo haber sido una despedida, pudo haber sido el viento jugando con las sombras y la luz. No lo miré directamente, no lo reconocí, no grité, simplemente seguí conduciendo. El libro de cuentas permanece en blanco. La deuda está pagada, pero la tundra sigue guardando sus secretos,
y yo me he convertido en uno de ellos. Cada noche a las 3:07, cuando las radios hacen clic, me detengo en lo que sea que esté haciendo y escucho, solo para asegurarme de que el silencio que sigue esté verdaderamente vacío. Hasta ahora lo ha estado, pero sigo revisando, y siempre lo haré, porque eso es lo que hacen los guardianes. Observamos, escuchamos, recordamos, y nos aseguramos de que la oscuridad permanezca vacía de nombres. Recuerden que